¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos en este momento a analizar cómo es la fase 2, ¿cierto? O qué experiencias han tenido anteriormente los usuarios para el programa de regencia de farmacia o servicios farmacéuticos. En este caso los pusimos juntos porque la estructura es muy parecida y adicionalmente pues ustedes ya saben que uno es el técnico y el otro es la tecnología, ¿cierto? Pero al fin y al cabo pues digamos que tienen como una temática y un enfoque muy semejante ambas carreras. Cabe aclarar que este programa, ¿cierto? O esta experiencia fue de dos lugares diferentes. El de regencia fue de Bogotá y el de servicios farmacéuticos de Cartagena. De todas maneras, es muy probable que tengan una experiencia semejante sin importar en qué ciudad les vayan a aplicar la prueba. Muy bien, entonces lo primero, aquí tenemos la estructura completa de la prueba. El orden correcto sería primero la entrevista y de segundo tendríamos el taller. Recuerden que a pesar de que a ustedes les diga, por ejemplo, que les van a hacer un taller, realmente puede que solamente les hagan la entrevista. O el hecho de que diga taller entrevista, pues puede significar que son las dos cosas o solamente es la entrevista, ¿sí? Realmente, como aparece en la página, no da mucha información al respecto. Eso sí, normalmente cuando les piden llevar materiales o cuando les piden llevar al menos lapicero, es porque sí les van a hacer algún tipo de taller, ¿cierto? Van a tener que escribir algo más allá. Bien, entonces empecemos digamos que en el orden correcto. Lo primero que probablemente les vayan a hacer en su prueba es una entrevista. Esa entrevista lo que busca es determinar la probabilidad, ¿cierto? O aquellos candidatos que tienen más posibilidad de quedarse, de permanecer y de terminar el programa. En ese caso entonces le van a hacer preguntas que aunque parecen como muy cotidianas o muy, sí, pues como que no tienen ninguna malicia, sí es importante que ustedes las sepan responder porque eso les puede, digamos que disminuir la probabilidad o la cantidad de puntaje que les van a dar en esa prueba. Entonces, empezamos con preguntas muy fáciles, ¿cierto? Como la edad. La edad digamos que no tendría mayor problema, aunque obviamente si usted recién salió del colegio, tiene más posibilidad de que le elijan, porque pues entendería que usted tiene menos responsabilidades, ¿cierto? No es lo mismo una persona que tiene 16 años, 17, alguien que tiene 30 años, que probablemente ya le toca responder por sí mismo y por lo tanto pues tiene que trabajar. Eso significa que no tiene tanto tiempo disponible para terminar. Ojo que no les estoy diciendo pues que por tener cierta edad no les van a admitir, porque de hecho pues no hay problema. Usted cuando se presente pues hace la aclaración respecto al tiempo, ¿cierto? Respecto a la disponibilidad que tiene. Bien, expectativas de la carrera. Primero, esta pregunta pues tiene mucho que ver con que, venga, pero usted al menos sí sabe qué es la carrera, porque mucha gente se presenta, por ejemplo, este nombre, regencia de farmacia, pues técnicamente si a mí me dicen esto, yo no sé. Yo sé que tiene que ver con estar en una farmacia, atender, pero realmente no sé como más allá qué hay que hacer, qué se estudia. Entonces, nuevamente, la recomendación que damos en todos los videos, lo primero es estudiar, ¿cierto?, el perfil del programa, estudiar sobre qué es la carrera. Específicamente deben estudiar el perfil que tiene el propio SENA, porque pues es diferente dependiendo de la institución. Entonces que sepan más o menos cuál es la temática que se ve, qué deben ustedes como saber antes de entrar y qué van a aprender, ¿cierto? Cuando salgan, también muy importante, a qué se van a dedicar, porque probablemente puedan tener diferentes tipos de actividades en las que se puedan desempeñar. Entonces, esa pregunta se hace con ese fin, como usted que espera, pero realmente saber si usted sí sabe, ¿cierto? ¿A qué se metió? Porque pues imagínese usted va a estudiar algo que ni siquiera conoce, eso le puede rebajar puntos. El con quién vives está muy relacionado con lo que dijimos también con la parte de las responsabilidades. No sé, yo vivo con mis papás, o si vivo solo, o si tengo hijos. Y ahí está muy, pues ahí es muy importante lo de los hijos. Porque, por ejemplo, si son niños pequeños, entonces usted debería aclarar quién se los va a cuidar mientras usted asiste a clase. Recuerden que es que estos programas presenciales necesitan, ¿cierto? Demandan de usted muchísimo tiempo disponible porque el horario es mixto, eso significa que usted puede ver materias en la mañana, puede verlas también en la tarde,
Entonces técnicamente usted no tendría tiempo de hacer algo más que no sea sino estudiar. Y esa información es importante que se la aclaren a los entrevistadores, que normalmente son psicólogos. Listo, ¿cómo se define en una palabra? Entonces ahí pues realmente ya se valoran cosas digamos que más personales, como puede ser el autoconcepto, ¿cierto? También la expresión, o qué tanto usted conoce, se conoce y ese tipo de cosas. Miren que aquí está la pregunta, que de hecho la persona que nos dio la información respecto a esta experiencia nos dijo que muchas personas no supieron responder, que no sabían que era regencia de farmacia o que no era que era servicios farmacéuticos. Muy importante esto, porque si usted va a estudiar algo que ni sabe qué es, probablemente no vaya a ser uno de los mejores candidatos. Y recuerden que cuando hacen fase 2 la fase 2 vale el 80%, la fase uno solamente vale el 20%. Entonces aquí es donde tienen que sacar mucho más puntaje. Aunque igual es más sencillo porque es una entrevista, ¿cierto? Pero realmente es hablar de usted, hablar de lo que le preguntan. ¿Tiene hijos? Esto ya sabemos para qué se lo preguntan. Y esto, ¿por qué el SENA y por qué este programa? Estas son preguntas que son muy comunes en todas las entrevistas de selección de fase 2. Entonces preparen esta respuesta, ¿cierto? No sé, porque es una institución de alta calidad, porque tengo muchos conocidos que han estudiado y les va muy bien, ¿cierto? Por las oportunidades de empleo, porque es gratis, por la calidad educativa, etcétera, ¿cierto? Pues que realmente se noten las ganas de pertenecer a la institución para que ustedes tengan más posibilidades de ser seleccionados. Bien, creo que sobre la entrevista, pues esta es la primera parte. La entrevista es algo que comúnmente le pueden hacer a cualquier programa, así que si usted es de otro programa, igual ver este video le sirve. Para la segunda parte, y esta segunda parte de hecho es común con algunos otros programas, ¿cierto? Por ejemplo, al programa de apoyo administrativo en salud o gestión de la administración en servicios de salud, etcétera, y hasta enfermería le hacen un taller muy parecido. Y es realmente para evaluar los conocimientos previos que usted tiene como del colegio, ¿cierto? Lo básico que usted necesita para poderse desempeñar en bueno, en las actividades que le ponen en el programa. Tenemos la primera parte que es ofimática. Ofimática pues es como el manejo básico de las herramientas de oficina, digámoslo así, del computador. Eso significa Excel, Word, PowerPoint, aunque normalmente, bueno, el correo electrónico también y funciones básicas, pues como cortar o pegar un archivo, qué sé yo. Normalmente va enfocado es en Excel. Eh, Porque recuerden que esta institución se dedica al hacer, ¿sí? Más que todo es al hacer, entonces saber usar Excel es muy importante en prácticamente cualquier tipo de programa o carrera. Sobre Excel es preguntas básicas, funciones básicas, como por ejemplo si necesito sumar dos campos, cuál sería la fórmula, si necesito restarlos, multiplicarlos, si necesito sacar un promedio, una suma. Aprender esas funciones básicas y también pues obviamente por ejemplo control C, control V, control Z para deshacer, ¿cierto? Ese tipo de comandos que son básicos y que igual son necesarios para desarrollar actividades. Entonces de ahí pues simplemente sería ofimática y sobre todo Excel básico. Preguntas matemáticas, estas normalmente en cualquier taller se las van a encontrar, solamente que se las van a encontrar en un contexto que está relacionado con lo que usted está haciendo. Por ejemplo, de un medicamento se necesita sacar, no sé, el 15%, si el medicamento tiene, no sé, 300 gramos, entonces cuánto hay que sacarle. Sí, puede ser algo así muy relacionado pues como con el programa y que usted lo va a necesitar cuando esté desarrollando las actividades y cuando esté viendo la temática de este programa. Entonces aquí pues se les recomienda que estudien en matemáticas cálculo de porcentaje, ¿cierto? Cálculo rápido, el 10% por ejemplo que es dividir por 10 o simplemente aprender la regla de 3 porque la regla de 3 no solamente les va a servir para calcular porcentajes sino algún otro tipo de proporcionalidad que les presenten. Y sumas, restas, divisiones, multiplicación, ¿cierto? Aprenderse las tablas, algo súper básico, pero que les puede ayudar, ¿cierto? O servir durante esta prueba. En total este taller, normalmente cuando es taller de preguntas, son entre 15 y 30 preguntas. Y les dan poco tiempo, es decir, usted debe hacer estas operaciones rápido. Sobre biología, células y sistema nervioso. Sin embargo, pues esto no es algo que usted tenga que estudiar como tal, sino que es a partir de una lectura, de un texto. Entonces aquí lo que realmente le están evaluando, pues más allá de que usted sepa biología, es la comprensión de lectura. ¿Listo? Entonces
Eso es importante. Si quieren entrenar, pues simplemente busquen textos y empiezan a solucionarlo, ¿cierto? Y en sociales se le pone una situación problemática y usted debe escoger como la mejor respuesta que dé solución a ese problema. Esto también técnicamente pues debería ser como cultura general y también simplemente como leer bien, ¿cierto? Leer bien la información que nos están dando. Entonces así tendríamos la fase 2 para este programa de regencia y de servicios farmacéuticos. Se compone de dos partes nuevamente, pero no siempre hacen las dos, puede ser uno solo. El que es más probable que siempre esté es la entrevista y el otro sería un taller de preguntas. Algo que también pueden realizarle, porque lo hemos tenido de otros años, de otros semestres, porque este fue de la convocatoria presencial de mayo. Entonces les pueden poner, por ejemplo, una lectura o un problema al que ustedes deben dar una solución, ¿sí? Eso también es común. Y simplemente están evaluando trabajo en equipo, entonces participe mucho, trabaje mucho con los compañeros para que mientras estén evaluando vean que usted es capaz de interactuar, ¿cierto? Y la expresión oral, si les toca exponer la solución, intenten no delegarle la exposición a una sola persona, sino que todos salgan a exponer, porque eso les va a dar puntos a todos. Y pues esas serían las recomendaciones generales. Ya de pronto si tienen alguna duda pueden dejarla en los comentarios.